El concepto de las dos dimensiones que mencionó el presidente Gonzalo en este tema, de realmente producir un país que sea más resiliente frente a desastres de origen natural y por otro transformar eso en una gran oportunidad de desarrollo para el país, van a estar en esta presentación. Algo del contexto mundial. Hay demasiada información que uno podría entregar acá para motivar a la audiencia, de darles a conocer la relevancia que tiene el problema que tenemos entre manos. Ustedes van a ver en mi presentación un sesgo profundo hacia el tema de los terremotos, porque obviamente es mi mundo, pero este problema que estamos acá trabajando evidentemente cruza mucho más allá de lo que son los problemas de la tierra sólida y también va en otras direcciones de grandes desastres como pueden ocasionar el cambio climático, etcétera. Si uno mira, por ejemplo, la ocurrencia de estos desastres entre el año 80 y el año 2013, uno se da cuenta inmediatamente que describen una cierta topología dentro de lo que es el mundo. Y curiosamente, si uno superpusiera sobre esta lámina lo que es la densidad poblacional, nos damos cuenta que hay una gran correlación entre los lugares de mayor densidad poblacional, muchas veces, y el tema de desastres de origen natural. Lo único que quiero decir con esto es que en el tiempo nos vamos a ver probablemente cada vez más expuestos a problemas de este tipo y con la complejidad de nuestras sociedades, evidentemente acrecentando la exposición que tenemos a estos grandes desastres, los daños pueden también ser muy crecientes en el tiempo. Si uno mira en términos de algunos números, lo que han sido las pérdidas globales en estos 25 años aproximadamente, casi 2 millones de muertos asociados a efectos de desastres naturales, las pérdidas del orden, usando unidades norteamericanas, del orden de 4,2 trillones de dólares. ¿Ya? Si uno lo divide por 25, más o menos, estamos hablando cerca de 180 billones de dólares al año, es lo que le cuesta al mundo el tema de los desastres de origen natural. Y fíjense que las pérdidas que están aseguradas son del orden de un cuarto, más o menos, de todo lo que está y lo que ha sido el daño. Hay una gran cantidad acá, hay una gran también oportunidad para el mundo de ver cómo realmente dar una mejor respuesta al tema de los desastres. Cuando uno mira a Chile, es notable, Chile aquí realmente es puntero en el mundo, ¿ya? Prácticamente 1,2% de su Producto Interno Bruto está asociado a lo que es el costo de los desastres anualmente, ¿ya? Y tenemos países ahí extraordinariamente afectados, como puede ser perfectamente Estados Unidos, la zona de California, puede ser Japón, etcétera. Por lo tanto, para Chile esto representa también una gran oportunidad de ver cómo podemos mitigar y reducir este porcentaje de nuestro, ¿no es cierto?, Producto Interno Bruto asociado. Pongo el Producto Interno Bruto solamente como una referencia. Solamente en el 2015, contaba el subsecretario de Interior, Alewi, que gastó el gobierno del orden de 300 millones de dólares solo por el manejo a nivel del gobierno de las emergencias. El 2015, que fue un año, no fue normal, porque obviamente tuvimos un terremoto importante en la zona de Illapel, pero evidentemente es un monto extraordinariamente elevado. Es interesante, y yo les voy a dar algunos datos inicialmente, ver qué pasa con la razón costo-beneficio de invertir en la prevención y evidentemente en los temas asociados a una mayor resiliencia. Y ahí les puse datos mundiales que lo que tiene que ver con terremotos, con todos los temas de tormentas, ¿no es cierto? Y en general inundaciones. Si ustedes, por ejemplo, en promedio sacan esto para Chile, que es un trabajo que estamos haciendo dentro de la comisión, la razón beneficio-costo es 2.3. Por un peso invertido en resiliencia, recuperaríamos 2.3. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un tema que usa obviamente mucha información mundial y prorrateando evidentemente el tipo de desastres que tenemos nosotros en relación a otros países. También hay una diferencia entre inversiones en proyectos versus inversiones en procesos. Por ejemplo, el cambio de una normativa, evidentemente que estaría más vinculado al tema de procesos, su tasa en el caso de los terremotos es 2.5. Un peso invertido en, ¿no es cierto?, desarrollo, una mejor normativa, va a terminar en 2,5 veces más para este país. Cuando uno mira cuáles son los órdenes de magnitud, la inversión que el mundo tiene en prevención no es más allá aproximadamente de un 1% de lo que se gasta en respuesta y recuperación. Es bastante absurdo esto, ¿ya? Yo creo que aquí es donde está una de las grandes ventajas de poder realmente desarrollar la ciencia, la tecnología y evidentemente todo lo que podamos generar como sustrato para el desarrollo de mejor política pública en atacar evidentemente el problema mucho antes de que tengamos que responder a la emergencia e ir por la recuperación.
En el contexto nacional, Chile, y esto está tomado del USGS, el contexto nacional, Chile es un país que está extraordinariamente expuesto a distintas amenazas. Aquí solamente menciono una de ellas, que es el caso, ¿no es cierto?, de los terremotos. Tenemos la placa de Nazca que se mete por debajo de la placa sudamericana a una tasa y una velocidad que es bastante inédita, que es del orden de 7 centímetros por año. ¿Ya? Por lo tanto, evidentemente, mientras no se produzca un terremoto, hay zonas de la placa, de la interacción entre las placas, que van acumulando esto en esta gran deformación, que finalmente se entrega o se genera, digamos, el terremoto futuro. Cuando uno mira a Chile en términos del tiempo, y aquí puse solamente algunos eventos, también está tomado sobre el USGS para efectos de terremotos, en general, para efectos de terremotos en Chile no pasan más allá de 20 o 25 años y vamos a tener un gran evento. No es que ocurran cada 25 años, pero el país es tan largo que evidentemente en toda esta zona de convergencia, ¿no es cierto?, de la placa del Pacífico con la placa sudamericana, hemos tenido terremotos en el último siglo y más allá, ¿no es cierto?, prácticamente cada 25 años. Por supuesto, el gran terremoto del año 60, que ustedes conocen bien, que rompió aproximadamente o más de 1000 kilómetros de la zona de interacción entre estas placas y que es un récord también a nivel mundial. Pero Chile tiene algo también muy importante y que ha tenido y ha traído a todo este tema, forma parte de su historia. ¿Ya? Y la verdad que si uno mira lo que ha pasado, y aquí solamente tomo ejemplos de prácticamente el último siglo, el terremoto de Valparaíso en 1906, Chillán en 1939, Valdivia en 1960, el Maule y en los últimos 3 años, ¿no es cierto?, en Iquique y en Illapel. Esto de alguna manera ha afectado la forma en que los chilenos evidentemente nos comportamos. Si ustedes miran en una línea de tiempo, ¿qué ha pasado con esto? Y por ejemplo, el terremoto de Valparaíso en 1906, en 1908 se crea, ¿no es cierto?, el Servicio Sismológico Nacional. Luego aparece, ¿no es cierto?, en 1928 el terremoto de Talca y, ¿no es cierto?, 2 o 3 años después aparece la Ordenanza General de Construcciones. ¿No es cierto?, el terremoto de Chillán, ¿no es cierto?, el año 39 y aparece Corfo, etcétera. Cada evento natural que ha tenido Chile importante termina en alguna política pública relevante. ¿Para qué hablar del terremoto del 85, ¿no es cierto?, que produjo la nueva norma antisísmica NSH 433 y así sucesivamente? Es muy interesante darse cuenta cómo Chile ha ido reaccionando y respondiendo a estos eventos. ¿Qué es lo que de alguna manera ha sido como, yo creo que más como la admiración que hemos tenido desde fuera de Chile, que nosotros mismos como chilenos darnos cuenta de esto? Por supuesto que tenemos 2 terremotos muy cercanos, como fue el terremoto de Haití y el terremoto de Chile, que causaron condiciones muy, muy distintas del punto de vista, por ejemplo, de personas fallecidas. Ya en el caso de Chile, el 0,1% de las personas que estuvieron expuestas a movimiento fuerte, ¿no es cierto?, falleció. En el caso de Haití, el 11%. ¿Ya? Por lo tanto, eso despertó como interés. ¿Por qué eso es así? ¿Ya? Y si ustedes miran lo que pasó con el tema de Chile, yo creo que hay que tener bastante cuidado con la autocomplacencia. Yo creo que esto evidentemente está lejos de ser un tema resuelto para nada, pero realmente causó un poquito como preguntas a nivel mundial de por qué Chile o cómo Chile podía responder, ¿no es cierto?, razonablemente bien a todos estos eventos importantes. Antes de entrar directamente en los temas de la comisión, y como no todos los que están presentes acá necesariamente son del área, yo quería solamente hacer un recorrido muy, muy breve sobre 3 conceptos que yo creo que son claves. El de vulnerabilidad física y social, por supuesto, el tema de riesgo y el tema de resiliencia. Ya que son conceptos que necesariamente, y aquí hay un sesgo también muy fuerte de ser un ingeniero, terminan siendo elementos que cuantificamos. ¿Ya? Yo no voy a dar ecuaciones en esta presentación, pero todo esto para nosotros se cuantifica, ¿ya? Y eso es lo que estamos buscando hacer constantemente. En el caso de riesgo, y hablando en términos muy simples, es una composición que termina siendo matemáticamente algo distinto, pero esta composición vincula lo que conocemos como la amenaza, la exposición y la fragilidad de los sistemas. Esta composición, porque evidentemente yo puedo tener una gran amenaza, pero si no tengo nada expuesto en esa zona, evidentemente desde el punto de vista de pérdidas no me importa tanto. ¿Ya? La fragilidad es una característica propia, evidentemente, del sistema. Entonces ahí pongo, por ejemplo, al lado izquierdo, lo que es un interferograma de lo que fue el terremoto, ¿no es cierto?, bueno, de Iquique o de Pisagua, que ustedes ven, eso solamente hoy día se caracteriza, esa amenaza, y hay muchas formas de hacerlo, incluso con modelos físicos. Hoy día podemos plantear modelos físicos que nos traten de predecir cuál sería el movimiento que se generó producto de esta amenaza. Pero una vez que tenemos esa caracterización de amenaza, también hay en ese caso hay un diagrama ahí a la izquierda de lo que es la propagación
hacia el océano, ¿no es cierto?, del tsunami, también tenemos que caracterizar el lugar específico. En este caso particular hay un modelo de Iquique completo, casa por casa, edificio por edificio, calle por calle, cerro por cerro, ¿ya? Y ese modelo se le somete, ¿no es cierto?, a la perturbación que genera este gran movimiento sísmico. Pero dentro de ese sistema geográfico, cada sistema en particular, como puede ser una red de agua potable, como puede ser una estructura, está caracterizado por una característica que se conoce como la fragilidad. Si yo compongo estas tres partes, puedo calcular riesgo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. El segundo concepto, que es extraordinariamente importante, es el concepto de resiliencia. Y en esto, si ustedes buscan la literatura mundial, la verdad, hay cualquier cantidad de información. Esta es una propuesta que hizo la Comisión CREDEN este año, después de mucha reflexión y trabajo de una de sus subcomisiones, en que dice, ¿no es cierto?, que la resiliencia está muy asociada, ¿no es cierto?, a esta capacidad que tienen los sistemas de anticipar, resistir, absorber, adaptarse, recuperarse, y podremos agregar incluso aprender, ¿no es cierto?, de los efectos, de los efectos naturales, de las amenazas naturales, de forma que sea, ¿no es cierto?, hecho a tiempo y que además nos permita preservar nuestro funcionamiento y, por supuesto, lograr mantener las funciones básicas y la identidad de nuestra nación. Aquí hay mucho por discutir, ustedes van a ver hoy día en las presentaciones mucho tema asociado a resiliencia, pero es importante que en resiliencia estamos hablando del desempeño de un sistema en el tiempo, no solo en el evento mismo. Entonces déjenme mostrarles una curva, por ejemplo, que esto está tomado, ¿no es cierto?, de una presentación, de un proyecto que se está haciendo con la Universidad de Manchester, en términos de lo que son las redes eléctricas, por ejemplo. Cuando uno tiene un cierto estado, está el puntero por acá, hay un cierto estado de desempeño de un sistema, ¿no es cierto?, viene acá un cierto evento, el sistema pierde desempeño producto de ese evento. Por ejemplo, vamos a ver a continuación un ejemplo práctico, y se mantiene por días, por horas, lo que sea, en un estado que está degradado respecto a su desempeño. Y luego comienza naturalmente una etapa de recuperación, donde se puede mantener. Y posteriormente una etapa ya de más largo plazo, donde o tenemos que reconstruir o reparar o mejorar nuestro sistema. La realidad no es tan bonita. La realidad, probablemente lo puse con esta curva extraña acá, la caída puede ser muy distinta. Nosotros podemos intervenir cuánto caiga este sistema tomando medidas que evidentemente prevengan ese efecto, y evidentemente también podemos tratar de recuperar más rápido el desempeño del sistema, no necesariamente al estado anterior, sino que un estado que puede ser mejor que el anterior. Un ejemplo, la norma sísmica chilena. La norma sísmica chilena que tenemos hoy día en edificación es bastante mejor que la que teníamos anteriormente en el 2010. ¿Por qué? Porque descubrimos en el 2010 que los edificios de hormigón armado tuvieron un problema. La norma sísmica cambió y evidentemente un edificio diseñado con esta nueva norma va a tener un desempeño que es mejor que el que tuvo anteriormente. Miren lo que pasó, por ejemplo, en el sistema eléctrico chileno. Esta es una curva de resiliencia empírica, ¿ya? Y esto es lo que pasó con la caída del sistema eléctrico, ¿no es cierto?, la noche del 27 de febrero, prácticamente una capacidad que podían despachar, ¿no es cierto?, energética, y luego comienza el proceso de recuperación. Entender este gran concepto dentro de la estrategia que estamos desarrollando nos importa mucho. No es solo el tema de la emergencia, nos preocupa el proceso completo para lograr una sociedad más resiliente. Déjenme finalizar entrando con algunos conceptos sobre lo que ha sido el trabajo de la Comisión. Nosotros estamos concentrados en 6 fenómenos principalmente, lo que son el tema de volcanes, por supuesto, terremotos, inundaciones, todos los efectos que son climáticos, por supuesto, entre ellos, ¿no es cierto?, las sequías, no solamente las inundaciones, todos los procesos de remoción en masa, deslizamientos importantes y por supuesto el tema que también está asociado al tema climático de incendios forestales. Estos 6 temas hoy día son los que ocupan principalmente a la Comisión. Esto no quiere decir que no haya otras amenazas, pero estamos partiendo principalmente con esto. El horizonte son 2. El horizonte son 3 años y 20 años. Como decía muy bien el presidente del Consejo Nacional de Innovación, estamos tratando de buscar ciertas cosas concretas que podamos implementar en el corto plazo y algunas más en el largo plazo. ¿Qué queremos mirar? Por supuesto, lo más obvio, el impacto físico, el impacto sobre la infraestructura y sobre
todo lo que es nuestro ambiente construido es un tema muy importante. Ahí pongo, por ejemplo, el ejemplo de uno de los edificios que ustedes saben bien, colapsó en la ciudad de Concepción, etc. El impacto físico es algo donde se ha avanzado muchísimo y donde hay mucho conocimiento, pero hay otros impactos que son muy importantes que la Comisión tiene que considerar. Todo el tema psicosocial, ¿ya? Y esto es un tema que Chile ha estado aprendiendo más bien recientemente. A pesar de que, como decía antes, dentro de la cultura de todo chileno y chilena está muy incorporado el tema de los desastres naturales. Pero yo creo que aquí hay un gran ámbito por el cual queremos incluso avanzar y priorizar dentro de esta comisión. Y también el tema ambiental. El tema ambiental no es un tema menor. O sea, lo que pasa con las cenizas volcánicas o lo que pasa con los aluviones o el cambio de lechos de ríos. Si ustedes ven lo que le pasó a la costa central de Chile, las deformaciones que tuvo post-sismo, ya todo lo que es la costa central de Chile, se van a ver cambios morfológicos muy importantes que evidentemente tienen consecuencias sobre nuestro ambiente, nuestro impacto. La comisión está conformada por 26 personas de muy diversos ámbitos, como ustedes ya fueron introducidos, y la verdad que estamos extraordinariamente agradecidos de todo el trabajo de los comisionados durante estos meses. Nosotros llevamos trabajando ya más de 6 meses en este tema y ha sido un trabajo muy arduo, pero queremos realmente responder esto en el corto plazo. Esperamos terminar nuestro documento como borrador hacia fines de septiembre y ojalá entregarlo a la presidenta durante noviembre. Algunos conceptos fundamentales de lo que es el propósito o la visión de esta comisión. Gastamos bastante tiempo en discutir cuál podría ser esta visión y solamente pongo acá un par de elementos. El propósito central, que es hacer de Chile, como se decía, un país más resiliente, generando, ¿no es cierto?, respuestas que sean originales desde la investigación, el desarrollo y la innovación, y que esto tenga una consecuencia positiva en el desarrollo de Chile, por el hecho de reducir evidentemente el daño y el costo, o por el hecho de desarrollar, ¿no es cierto?, conocimiento y transferir ese conocimiento hacia el resto del mundo. En esto obviamente no estamos solos, nos interesa demasiado la relación con nuestros partners internacionales y es por eso que también agradecemos mucho la presencia de tan distinguidos profesores internacionales. El tema de los valores que esta comisión quiere respetar, el primero de ellos tiene que ver con, evidentemente, generar capacidades de investigación, desarrollo e innovación que sean de excelencia. Lo segundo es preocuparnos, ¿no es cierto?, dar como eje central la preocupación por las personas y las comunidades. Es un tema central dentro de la estrategia. La aspiración, por supuesto, de lograr cierta equidad frente a los desastres naturales, a los desastres de origen natural en cada persona. No es posible que ciertas personas en Chile, frente a condiciones similares geográficas, estén expuestas inequitativamente a distintos niveles de riesgo. Y eso evidentemente nos preocupa y queremos tratar de trabajarlo dentro de lo que es el ámbito de la investigación y el desarrollo. Lo cuarto, ¿no es cierto?, que es buscar la participación, y en esto nos interesa mucho la reunión de hoy día, abrir esta discusión, ojalá lo más posible a nivel de las comunidades y de las personas. Queremos recibir todo este input para poder incorporarlo dentro de esta estrategia. Generar, ¿no es cierto?, y reforzar lo que ha sido esta cultura resiliente en la identidad nacional. Y por último, desde el I+D, lograr realmente generar y el desarrollo, ¿no es cierto?, un manejo y una administración que sea lo más efectiva posible para los gobiernos futuros en el tema de desastres. La comisión se dividió en 4 subcomisiones, una subcomisión de resiliencia, una subcomisión de innovación para el desarrollo, una subcomisión bastante más dentro de lo que es la maquinaria computacional, del cálculo de riesgo y respuesta, y una cuarta sobre lo que son los procesos físicos y la exposición. Ya no tengo mucho tiempo porque se me está acabando, pero son las 4 subcomisiones. ¿Qué pasó con el trabajo? Estas 4 subcomisiones rápidamente se dieron cuenta de que habían componentes de la estrategia que cruzaban completamente el trabajo de las subcomisiones. Y eso es lo que llamamos a estas condiciones habilitantes. Y aparecieron 5 componentes o condiciones habilitantes. La primera, las masas críticas. Realmente tener una masa crítica de investigadores, innovadores en Chile que permitieran mantener esto en el tiempo y desarrollarlo en el tiempo. Entonces, ahí se plantean, ustedes van a ver distintas iniciativas. Lo segundo, integrar lo mejor posible todo lo que es los datos y la información, que es un desastre no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, que cada componente maneja pedazos de información y en esa integración nosotros vemos un gran valor. Lo tercero,
el desarrollo de infraestructura que realmente nos permita escalar y ser interesantes también para nuestros partners internacionales en lo que es descubrimiento e innovación en desastres de origen natural. Lo cuarto, programas de realmente educación y llegada, ¿no es cierto?, hacia las comunidades. Lo que estamos haciendo acá es cuál sería esa investigación y desarrollo que tenemos que generar para que estos procesos educativos sean lo más efectivos posible. Y lo quinto, que es una idea, por supuesto, más de largo plazo, que es la integración de estas cuatro componentes habilitantes a través de lo que hemos llamado acá un instituto, asociado a la coordinación, ¿no es cierto?, de todo el tema de resiliencia a nivel nacional. Las tareas, efectivamente, de las subcomisiones se dividen también en cuatro grandes mundos. El mundo, no tengo tiempo para describirlas, pero el mundo de riesgo y resiliencia, ahí solamente destaco una de las actividades, por ejemplo, la simulación de las pérdidas, el riesgo y lo que es la evaluación, ¿no es cierto?, de resiliencia en los distintos sistemas. Todo lo que es la ciencia básica y la innovación. Ahí pongo como ejemplo lo que es la resiliencia social, ¿no es cierto?, frente a desastres naturales. Todo lo que es los escenarios y las comunidades. Nos interesa mucho que esta investigación y desarrollo se despliegue en el territorio, y ahí solamente muestro lo que son algunas de las ideas, que es los proyectos demostrativos a nivel regional y el desarrollo, ¿no es cierto?, de resiliencia comunitaria. Y por último, lo que ya mencioné de las condiciones habilitantes. Las comisiones están trabajando y trabajaron en estas 17 tareas que se articulan, evidentemente, con estas condiciones básicas. Lo último que les quiero decir es sobre lo que es el desarrollo del presupuesto para que esta estrategia cobre vida. Se están usando 3 aproximaciones al desarrollo de ese presupuesto. Una que es totalmente bottom-up, como dice ahí, de abajo hacia arriba, en que estamos asimilando las tareas a todos lo que son los instrumentos actuales que CONICYT, que Corfo y que el país posee para el desarrollo de ciencia y tecnología. Lo segundo, que es mirar la razón beneficio-costo. Si yo sé que la razón beneficio-costo es 2.3 aproximadamente en Chile, bueno, puedo saber cuál es el nivel de inversión que necesito para reducir el costo de los desastres de Chile en un cierto porcentaje. Y lo tercero, la tercera posibilidad, es lo que es el benchmarking internacional con iniciativas similares que se han desarrollado en otros países del mundo. Solo quiero terminar resaltando el hecho de que tenemos un país, ¿no es cierto?, en que este 1,2% del PIB es un valor muy significativo que nos permitiría probablemente implementar varias de las reformas que se están planteando implementar hoy día. Lo segundo, mostrar que Chile, la razón beneficio y costo, realmente amerita que el país invierta en el tema de resiliencia. Y por último, agradecer nuevamente a nuestros visitantes internacionales el trabajo que ellos van a generar y también al equipo que ha trabajado conjuntamente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta estrategia. Si no fuera por estas 7 personas que están acá, probablemente nada de lo que vamos a ver hoy día sería posible. Así que muchas gracias.